Gracias por acompañarnos. Wilfredo, bienvenido una vez más. Gracias a ti, Gustavo, por invitarme. Bueno, nada, estamos viendo una situación muy singular, muy interesante. Ese diálogo convocado por los actores formales de la sociedad dominicana, ¿verdad? Tanto autoridades, universidades, empresarios, partidos, y por otro lado, una parte de la población que en principio exigió ser invitada, luego entendió que no se le trató bien y ha decidido tener un diálogo alternativo. Entonces tenemos dos diálogos. Aquí siempre las cosas son así por duplicado. ¿Cuál es tu lectura de esta situación? Bueno, Gustavo, hay que remitirse a lo que produjo la situación, el hecho bochornoso, más, ya no solamente lamentable, sino un bochorno nacional de la suspensión de las elecciones por una evidente conspiración que boicoteó el ejercicio técnico, el soporte técnico en que debieran apoyarse la parte computarizada de las elecciones. Yo creo que de alguna manera eso provocó una crisis de un alcance tal en que era inevitable ir más allá simplemente de una declaración de la Junta, el inicio del tapar los piches de la llanta para poder continuar la marcha, que fue lo que hizo la Junta. Se requería un diálogo sereno, un entendimiento en el liderazgo político, que es lo que con sus veleidades, con sus carencias, con sus debilidades, se ha intentado hacer en la Consejo Comisión Económico y del Social. Consejo Económico y El Social. CES. De entrada ya ahí hubo una dificultad. ¿Cuál? Que la detectó el propio Leonel en una declaración que yo creo que es muy principista, pero evidentemente apuntaba a un problema político y él no lo atacó claramente, pero evidentemente el hecho de que ese terreno, el del CES, fuera elegido para el diálogo, implicaba una cierta ventaja para el sector gubernamental. Que gústese o no se guste, de alguna manera se ve como un componente involucrado en el problema que se está discutiendo. Entonces no podía aparecer como un juez, pero también como una parte. Entonces yo diría que ese es el principal problema. En ese sentido, Leonel tenía razón. Pero bueno, Leonel jugó al principismo, exageró la nota, porque evidentemente él ahí en ese diálogo no tiene una principalía, él es una fuerza secundaria. Yo creo que del lado del PRM primó un pragmatismo, yo diría inteligente, porque no se podía perder demasiado tiempo y aceptaron los riesgos de ir a ese diálogo en esas condiciones. El segundo problema que yo veo, que por suerte se ha ido resolviendo, es que en esas condiciones, dada lo delicado del asunto, había que fijar muy bien los términos de lo que se iba a discutir, cómo se iba a discutir, los tiempos límites para la discusión. Nada de eso se hizo en principio. Eso fue surgiendo en la práctica. De alguna manera el realismo que implica la urgencia de la situación llevó a los miembros de esa mesa de discusión a aceptar el hecho de que en ese diálogo no se puede pretender discutir grandes cosas, aprovechando precisamente una crisis institucional de esa envergadura. Que lo que había que resolver era generar las condiciones de confianza, generar las condiciones que aseguraran transparencia y justicia en el ejercicio de la competencia electoral. Yo creo que se han ido resolviendo cosas en ese sentido.
yo no estoy tan seguro que te digo que haya una lógica tan piana, tan clara en esa negociación. Le tocarán a los partidos, una vez concluyan, manejarse con mucha transparencia frente a la población acerca de los resultados de ese diálogo, que de suyo tiene una limitación de entrada: las elecciones del día 15, ¿el domingo? El domingo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una cierta madurez de parte de los grupos allí sentados. Era natural que del lado del gobierno hay una resistencia a generar un arbitraje fiscal que asegurara realmente imparcialidad en el manejo de los conflictos que puedan surgir en el proceso. De allí la resistencia de ellos a montar un procedimiento de selección de un fiscal que en primer lugar debiera ser un fiscal electoral provisional, porque no hay tiempo para cumplir con todos los requisitos que exige la ley para en un concurso limpio, transparente, se eligiera un fiscal. Y en segundo lugar, dada la tradición corporativa, vertical, autoritaria del PLD, a ellos les es muy cuesta arriba aceptar que tienen que poner algo que ellos no controlen. ¿Tú piensas que esa parte de elegir al o a la procuradora o procurador de asuntos electorales no se va a concretar? Yo tengo la impresión de que esa es la parte más débil. Yo estoy de acuerdo de lo contigo, que se está debatiendo. Pero si no se concreta, el diálogo quedaría, por lo menos simbólicamente, cojo, y habrían espacios de debilidad institucional muy claros. Pero parece que no se va a concretar, y eso evidencia una cierta disposición, una cierta lectura, una cierta manera de ver la política de parte del Ejecutivo. Ahora a lo otro, ese segmento de la población protagonizado por la juventud sobre todo, que han dicho esos jóvenes, esta gente no nos representa. Y ellos tienen su propio diálogo. Sí, mira, ahí hay de todo. Ajá. Yo creo que en primer lugar el surgimiento espontáneo de la crítica juvenil es más que legítimo. Pero los jóvenes son los primeros que deben entender que hay que construir esa lógica política alternativa que ellos intuyen el país necesita, pero que ellos no tienen clara. Al menos no la he visto. Se demanda transparencia, se demanda pulcritud en el ejercicio de las elecciones, se demanda que se tienen que ir los actuales incumbentes, pero no hay una propuesta en términos institucionales muy clara al respecto. Fuera de que yo creo que hay una dialéctica, hay una compleja relación entre la representación política y la ciudadanía. Ellos expresan un componente fundamental de la ciudadanía. Yo creo que ese movimiento debe encontrar un cauce que le permita impulsar un momento de representación. Eso no me parece que quede claro. Por ejemplo, la reacción natural y justa inicial en la que todos compartimos de que esa junta debe irse. Si te pones a ver, con el tiempo dio lugar a un paso atrás. Es decir, no, espérate, si sacamos a la junta nos van a poner... Pudiera ser peor pudiera ser peor, ocurriría. No puede salir más cara la sal que el chivo. Te revela la fuerza de la indignación, pero también te revela la carencia digamos,
de argumentos institucionales con que responder problemas de este tipo. Willy, y no es precisamente esa una de las características de este tipo de movimientos sociales, incluso que surgen muchas veces porque los detona alguna circunstancia. No, surgen así. Vimos lo de Marcha Verde cuando se tapó lo de Claro, Odebrecht, claro. y en este caso entonces es como difícil, todo esto es muy diluido Así y es. diverso, uno encontrarle como un foco y decir, la propuesta de ellos claramente es esta. Y yo creo que a ellos no se les debe pedir un pliego de posiciones tipo un programa político partidario. No se le puede pedir porque esos movimientos sociales son reivindicaciones ciudadanas en cierto modo amorfas en muchos aspectos, pero que su efectividad es cultural y moral. Y en ese sentido lo han hecho más que bien. Han abierto una veta de ejercicio de la política más plural, donde el individuo puede expresarse más plenamente. Yo voy más lejos, yo diría que hasta el momento pienso que ese quizá debe ser uno de los factores que más preocupe al poder, más que quizá el ejercicio de la oposición misma. ¿Tú crees? En este momento, o no sé si todavía, pero cuando se destapó y eso creció tanto, fíjate que el presidente tuvo que referirse a esos jóvenes en el discurso y hasta echarles un piropo diciendo, yo creo que el presidente simpatizo. no tenía expectativas claras. Me da la impresión. El equipo, Danilo es una persona con mucha sangre fría. Posiblemente él dentro de su grupo, es la persona que quizás vio con mayor realismo el asunto, pero evidentemente yo creo que nadie en este país tenía una expectativa clara. Porque en principio eso comenzó como un grupo pequeño y tomó una fuerza que nadie esperaba. Pero la novedad del punto son varias cosas. En primer lugar, revela que es falsa la idea de que es ahora que los jóvenes comienzan a preocuparse, a pensar en la política. Creo que es un error. No. Creo que es un error. La rapidez con que el movimiento enciende a una convocatoria inicial y a 2 o 3 complementarias, que en términos de horas logró convocar a miles de gente en la plaza, revela que hay una sensibilidad y implica en consecuencia una meditación sobre el fenómeno que se critica, que está muy lejos de la apatía. No, y además, muy lejos de la indiferencia. Si existe cierto nivel de apatía o que se vea como apatía, es porque precisamente ellos están impugnando el ejercicio del quehacer político como se ha venido Ahora, yo creo que ahí hay registrando en el país. El primer punto es ese, es decir, los jóvenes estaban más interesados en los problemas de la nación de lo que los medios pensaban. Exacto. Primer asunto. Pero el segundo punto es que los jóvenes estaban ciertamente más interesados, pero estaban más interesados de una manera muy diferente a como lo están el político tradicional y los partidos tradicionales. Tienen un interés donde no están dispuestos a sacrificar su individualidad por la disciplina. Ese es un punto muy importante. Tienen una convocatoria más difusa a la población, pero quizás más efectiva. Los cacerolazos son muy efectivos. Ningún partido había logrado producir eso. En tercer lugar, hay una simbología, una manera de expresar su queja muy diversa, que va desde la libertad sexual, el cine, el juego, cantidad de cosas. Y todo esto puede converger en la crítica al orden existente. O sea, y es interesante eso porque lo acerca mucho al movimiento de mayo del 68 en Francia. Sí, sí. Pero bueno, sin exagerar las comparaciones. Pero a donde voy es que es un movimiento muy original, es un movimiento que abre un compás nuevo en el ejercicio de la política, a partir del cual los partidos ya no van a poder ser indiferentes ante este llamado a la participación de nuevo tipo, llamémosle así, donde la cultura y la libertad del individuo juega un papel fundamental. Ahora,
el movimiento se enfrentó con este diálogo, que es un punto ahí importante, se enfrentó a dos cosas. La primera, al interno del movimiento ya hay intereses de ciertos pequeños partidos políticos, y yo los entiendo, pero por controlar el movimiento, por orientarlo hacia una crítica política que evidentemente rechaza a los grandes partidos tradicionales. Eso yo entiendo a los partidos chicos. No me parece el mejor modo. Yo creo que hay que saber producir un planteo alternativo sin necesidad de esos narigoneos organizacionales, pero evidentemente hay una presencia. Y yo creo que esa presencia de ciertos actores en el movimiento, y mis amigos me van a desmentir, mis amigos a quienes quiero mucho que están en eso, me parece a mí que no conduce a nada, no conduce a fortalecer ni al movimiento, ni a los partidos, ni a ellos mismos. No, es una jugarreta. De hecho, yo me pregunto qué tanto van ellos a poder erigirse en guía de ese movimiento, no pueden, o líderes, ¿no? Ahí no. Por ejemplo, yo vi un par de jovencitas con una lucidez política asombrosa, que ninguno de estos partidos emergentes va a poderla narigonear. Pero la novedad del movimiento es precisamente su libertad, el que nadie lo controla, el hecho de que todo el mundo puede hablar con total libertad, y claro, hay algunos principios morales que sí los unifican. Y yo creo que, pero ahí hubo un punto en el que se vio en el diálogo que mientras al principio el movimiento quiso sencillamente estar ahí en la discusión, después parece que hubo algún problema interno. Bueno, la explicación que ellos dieron es que apenas era como oyentes, que no se le iba a permitir participar en igualdad de condiciones. El punto y es ellos que, entienden que eso es indigno. Bueno, eso yo creo que es una cierta retórica que yo la comprendo, pero está claro que ellos no podían pretender ocupar los lugares que ocupaban los partidos, que son el momento de la representación, es lo que dije al principio. Y es ahí que hay que jugar la cosa. Y esos... ¿Tú piensas que es un error del movimiento salir y no participar de alguna manera en el diálogo oficial, formal? Yo creo que ellos no tenían, bueno, ¿cómo te digo? De entrada, ningún actor que no fueran los partidos iba a estar legítimamente allí representado. No, pero ahí están los empresarios, por ejemplo, las universidades. A también. eso voy. Entonces ahí hay un cierto sesgo corporativo, en el que los grupos políticos, las corporaciones empresariales, el poder religioso, y ese es un problema de ese diálogo. Eso me parece que es cierto. Eso les resta legitimidad. Y desde el punto de vista político, realmente ha dificultado que el movimiento se legitime en el conjunto de la población. Me da la impresión. Lo que ha salvado el asunto es el derrumbe estrepitoso del régimen, la caída asombrosa del PLD como partido hegemónico, en que la gente... la debilidad de la Junta en este momento. Sí, pero sobre todo... Tiene que apoyarse en lo que sea. La Junta lo que ha hecho es poner la mano aquí y decir que no me caiga la pared encima, pero más nada. Ahora, a donde voy, que si hubiese sido una debilidad menor del partido de gobierno a la que realmente tiene, otro gallo hubiera cantado. Lo que yo pienso que ese manejo donde no queda claro la función de los actores allí representados, cómo se vota, quiénes son los que toman la decisión final, si están los empresarios y la iglesia mediando o ejerciendo una influencia, digamos, deliberativa. Eso no está
no está claro. Claramente explicado. Vamos a poner un puntico ahí para ir a una primera pausa. Sí. Vamos a ver eso con más detalle. Eso además, ver qué tanto esto puede atenuar los problemas que enfrenta el PLD o enfrenta el gobierno. Vamos a la pausa.